A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente al programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias especialmente por tener el deseo de poder llenarnos de la palabra de Dios y de saber a través de su palabra, aprender cada día. Nosotros pues tenemos esa oportunidad de aprender de Dios y sobre todo de que la palabra la llevemos a nuestra vida diaria. Porque realmente cuando hablamos de palabra de Dios hay personas que pues dicen, ay no, ya me quiere convertir o ya quiere que yo pues acepte a Dios o que yo vaya a la iglesia. Pero no es eso, es simplemente lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros pues ese manual de vida lo llevemos a nuestra vida diaria. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, enseñanzas, tenemos cursos, tenemos algún tipo de seminario, algún tipo de taller, etcétera, ¿verdad? Siempre platicamos de que la palabra de Dios es importante aprenderla, y qué bueno si tú te la sabes o alguien se la sabe así de pe a pa con números de capítulos, libros, versículos, etcétera, ¿verdad? Hay personas que son admirables, la verdad, admirables en que hablan así cuando hablan de una cita y inmediatamente ahí la tienen, ¿verdad? Eso es admirable y es muy bueno, pero es más bueno si unimos las dos cosas, excelente. Si se aprende la palabra, pero aquello de manejar la Biblia con una gran facilidad, excelente. Pero si la unimos a nuestra experiencia diaria, pues es mucho mejor. Pero ¿cuál es lo mejor al final? No es que nosotros nos sepamos la Biblia así literal o que la manejemos increíblemente. Lo más importante es que, aunque sea un versículo, 2 versículos, que podamos aplicarlos a nuestra vida y cada vez que nosotros leemos un pasaje, lo llevemos a nuestra vida real. Eso es lo más importante, eso es lo que Dios quiere. Y entonces por eso es que el día de hoy, pues yo te invito a ti, que posiblemente es primera vez, que te quedes con nosotros, porque hoy el Señor pues quiere decirte o hablarte de algo. Así que eres bienvenido, bienvenida el día de hoy. Pero pues como siempre ponemos este programa en las manos del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos ilumine y quien nos dé las palabras necesarias para poder llegar al corazón de alguien que está necesitando de una palabra de aliento, una palabra de conversión, una palabra de fortaleza o una palabra también de invitación. Gracias, Espíritu Santo, bienvenido seas el día de hoy a este programa. Amén. Bueno, entonces, pues vamos a hablar, el tema de hoy se titula Los errores, una enseñanza. ¿Y quién no ha escuchado la palabra error, verdad? Desde que éramos niños, nosotros cuando pues hacíamos nuestros exámenes, nuestras tareas, siempre nos estaban corrigiendo, ¿verdad? Y a veces nos hacían repetir aquello como no sé cuántas veces, ¿verdad? Una plana porque habíamos cometido un error. Pero
¿Por qué pasaba eso? Porque desde niños nosotros fuimos aprendiendo que cuando las cosas se hacen mal, pues lógicamente no van a traer un aprendizaje. Pero cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas bien, lógicamente van a ser menos los errores y va a ser menos la llamada de atención muchas veces de los maestros, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, bueno, yo me apunto, ¿verdad? Nos tenían que hacer no sé cuántas planas porque lo habíamos hecho o a la carrera, o no nos interesaba, o no nos gustaba esa clase, o simplemente queríamos que llegara la hora de recreo y nos queríamos ir a jugar. Entonces no poníamos la atención necesaria y por lo tanto a veces, o por falta de también de retentiva, ¿verdad? Hay niños pues que les cuesta más que otros retener. Entonces es comprensible pues que siempre se cometan errores. Pero ¿cuál es en sí el objetivo de nosotros platicar de estas cosas? Es de que a través de los errores, desde niños, hemos aprendido que cada error nos ha traído un aprendizaje. Pero si nos trasladamos ya a una edad ya mayor, de juventud, de adultez, ¿verdad? O de persona mayor, pues con mayor razón nosotros sabemos qué significa un error. ¿Qué significa un error? Pues un error trae consecuencias, lógicamente. Trae consecuencias pues pequeñas o consecuencias graves. Lo más difícil de manejar es cuando trae consecuencias graves a nuestra vida. Y muchas veces son consecuencias para toda la vida que no tienen reversa. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que no cometemos errores? Pero ¿cuál es el objetivo de ver el error y verle el lado bueno al error? Pues lo primero es que nosotros reconocemos que cometimos un error. Eso es lo más importante para empezar a nosotros a analizar por qué los errores son una enseñanza. El primer punto es darme cuenta o que alguien me haga ver que yo cometí un error. Como decíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Si la maestra no me ponía ahí una X con rojo, pues yo no me daba cuenta que posiblemente había cometido un error. Y entonces lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien y seguimos caminando como si nada. Pero hay otras personas allá afuera que posiblemente a través de nuestros errores nosotros las hemos dañado o las hemos afectado. Y estas personas sí ven así con el lente de aumento los errores que cometimos. Ahora el problema está en qué le voy a sacar yo de provecho al error. Si solo lo voy a ver como un error y bueno, lo hice y ¿qué puedo hacer? Entonces, lógicamente, no estamos reconociendo que ese error pues tuvo consecuencias y muchas veces consecuencias que afectó a otras personas. Pero si por lo contrario, pues yo veo el lado bueno y le veo, aplico este mensaje del día de hoy, que el error es una enseñanza, entonces yo me voy a detener y voy a decir, bueno, pues sí, realmente yo no me había dado cuenta, pero yo con mis actitudes o con mis palabras o con mi comportamiento yo he dañado a muchas personas y sobre todo yo me he dañado. Entonces ya estamos ahí dándonos cuenta que cometimos un error, pero lo estamos reconociendo. Y esa es la primera enseñanza, el aceptar que me equivoqué, el aceptar que puedo ser mejor y el aceptar y corregir el error para que prácticamente yo cada día sea mejor persona. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra de Dios, nosotros vemos ejemplos tan reales en la palabra de Dios que a mí me encanta uno de ellos y nos puede ayudar el día de hoy a ejemplificar
o hacer una escenografía de lo que es verdaderamente cometer errores, pero que los errores pueden ser una enseñanza. Y a mí me encanta, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Yo no sé, bueno, creo que todos o todas de alguna manera pues la hemos escuchado en algún lugar o la hemos leído o hemos ido a la iglesia y en la Santa Misa pues nosotros escuchamos la lectura del Evangelio. Entonces vemos que al hijo pródigo nosotros le podemos dar una infinidad de enfoques, pero hoy lo vamos a plasmar como una historia real y verdadera que el mismo Jesús pues la ejemplifica para que nosotros aprendamos. Y es la historia de una familia donde un padre tiene 2 hijos. Está el mayor y está el menor, ¿sí? Yo no sé cuántos hijos hay en tu hogar, cuántos hijos has tenido, pero es bueno que vayamos viendo ahí cómo ha sido nuestra familia, cuántos la integran. Pero aquí eran 2 hijos y eran varones. Pero un hijo, el más pequeño, pues era un padre rico, tenía de todo, tenía una gran hacienda, tenía cosas hermosas para poderles dar a sus hijos y para poder compartir con los demás. Y entonces un día viene el hijo menor y dice, bueno, papá, le dice, dame la parte que me corresponde porque yo me quiero ir de la casa. Y entonces vemos que el papá pues accede, ¿verdad? Y dice, bueno, pues te daré la parte que te corresponde. Y hijo, pues el error no estuvo posiblemente en pedirle la parte que le corresponde, o tal vez sí. Porque pues muchas veces eso de las herencias es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando una persona se adelanta y bueno, no espera ni que el papá se muera, ¿verdad? O la mamá ya le está haciendo cuenta, ¿verdad? Ay, si a mí me va a quedar la casa y yo voy a agarrar el carro y vos pues te quedás con aquello. Muchas veces ni siquiera los papás ni enfermos están, pero ya los hijos están haciendo cuentas de qué es lo que va a hacer para cada uno. Ese es un error, un grave error. Porque en primer lugar, pues muchos abogados, ¿verdad?, sugieren y aconsejan que a cada uno nos debe costar para poder lograr tener lo que tenemos. Y muchos abogados aconsejan, dicen, no estén heredando en vida, porque ¿qué hacen los hijos? Pues muchas veces despilfarran lo que un padre le ha costado desde que eran niños. Y se vuelven muchas veces grandes contiendas, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces vemos que pues el hijo decide y se va con su dinerito, con mucho dinero, pero ¿qué hace? Pues se va a malgastarlo, se va a despilfarrarlo, dice, con mujeres y con todo lo que se llamaba vicio, lo que se llama distracciones y en fin, algo que tanto le había costado a un padre, él va y se lo despilfarra. Vemos que él cometió un error en pedir su herencia, pero no la aprovechó. Porque hubiera estado muy bien que él la tomara y dijera, bueno, pues con la herencia de mi padre, pues yo voy a comprar una hacienda. Pues si yo tengo la vocación de casarme, me voy a casar y voy a hacer una empresa y entonces eso va a servir para que mi familia viva bien para toda la vida. Pero él no hizo eso. Él despilfarró el dinero de su padre que le había dado y ¿qué hace? A través de una mala decisión, de ese error, él pues llega a lo peor. Dice que había un momento de crisis en ese lugar, crisis de hambre y bueno, muchas otras cosas. Y entonces él va y busca trabajo. Pero a él le dan trabajo para cuidar cerdos, ¿verdad? Y entonces era tanta su necesidad, su hambre, que él hubiera deseado
comerse hasta lo que le daban a los cerdos. Vemos entonces ahí primera consecuencia de un error, pero que ese error trajo a la vez una gran bendición porque él aprendió de esa lección. Y entonces él al verse en esa crisis, él tocó fondo y dice, pues bueno, no debería, ¿verdad? Él se arrepiente de haber dejado a su padre, de haber dejado, él con su padre no era empleado, era uno de los dueños. Pero él toma esa decisión y después pues dice él, bueno, tengo que regresar. Reconozco que le fallé a mi padre. Reconozco que le he fallado y pues dice algo muy lindo. Me levantaré, dice, y regresaré. O sea que ese me levantaré es algo maravilloso. Cuando nosotros cometemos errores, cometemos muchas veces pecados que pues afectan la vida, muchas veces la vida de la familia, la vida de los seres queridos. Lo importante es un día decir, me levantaré y volveré a Dios. Entonces voy a leer algunas partes, ¿verdad? Porque es muy grande, es muy extensa la lectura, pero algo muy importante es ver cómo un error nos lleva a recapacitar y a enmendar aquello que hemos hecho y que nos ha afectado. Dice que en el versículo 17 está en San Lucas capítulo 15, pero vamos a irnos, empieza del 11 en adelante. Pero vamos a irnos a una parte donde el versículo 17, o sea, él después de haberse malgastado el dinero, experimentar la pobreza de espíritu de su alma que llegó a tener en su vida, él se da cuenta que ha cometido un grave error. Y dice, finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Ese tengo que hacer algo es, tengo que reconocer y darme cuenta que he fallado. Y entonces, ¿cuál es la decisión que él toma? Dice, volveré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ese momento es el de la enseñanza, porque en primer lugar viene a su corazón la humildad y la sencillez. Y para nosotros aprender de los errores es necesario con humildad y sencillez aceptar que nosotros hemos cometido errores, que hemos fallado, que no hemos pensado en las consecuencias. Y entonces ese es el momento donde él decide que a través de esa decisión equivocada, él va a enmendar las cosas. Porque dice, volveré donde mi padre y le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue a donde su padre. Ese levantarse significa esa responsabilidad que nosotros adquirimos al aceptar que nosotros hemos fallado. Pero cuántas veces es difícil que alguien pues no, se dé cuenta del error, pero que solamente se queda con que se dio cuenta. Pero aquí vemos que el hijo pródigo hace algo más. No solamente toma la decisión, decide humillarse, se arrepiente, sino que también actúa.
Muchas veces para nosotros enmendar errores necesitamos actuar y dar esos pasos que a veces nos duelen, porque a quien no le duele posiblemente de que tal vez por un error hay alguien que te culpa, que te tilda, que te hace sentir mal. ¿Cuántas veces vemos que, por ejemplo, un padre o un hijo que cometen un error y están toda la vida, ¿verdad? Señalándose y tildándolo y tildándolo. Y entonces aquella persona se siente, pues, lógicamente lastimada. Se siente, bueno, pero por ese error que cometí, toda la vida me han hecho sentir mal. Y entonces viene y en medio de todo eso, pues decide tomar una acción. Y es la acción de posiblemente pasar sobre sus propios principios o pensamientos y decide hacer un acto de humildad. Posiblemente muchos errores en tu vida o en la vida de alguien o en mi vida o en nuestra vida se han quedado ahí. Pero es necesario tomar la acción y la responsabilidad sobre nuestros errores y tratar de enmendarlos. O no permitir también que la culpabilidad te acompañe toda la vida. Porque muchas veces hay personas que por sentido de culpabilidad pues ya no se levantan. Pero es necesario que nosotros también tomemos autoridad y le quitemos al diablo toda autoridad sobre nuestra vida para que podamos nosotros no permitir que un error pues te afecte. Hemos visto personas tan cerca, personas de la iglesia, personas que llegan a ti y se sienten tan desechadas, muchas veces por la familia o por la sociedad, por un error. Pero cuando tomamos esa actitud de lo que hizo el hijo pródigo, dice que se levantó, como quien dice, se acabó, yo no voy a vivir más bajo ese yugo. Me voy a levantar y reconozco mi error y le voy a decir a mi padre que me perdone porque le he fallado. Entonces ahí vemos que el perdón es importante, que el aceptar el error, primero a través de reconocerlo, segundo a través de tomar la decisión, tercero arrepentirse y cuarto dar el paso, o sea, actuar para que verdaderamente ese error que cometiste o que cometieron contigo, pues sea una enseñanza y tú puedas vivir mejor de hoy en adelante. Vemos que el hijo pródigo, pues para terminar, cuando él tomó esa decisión, pues encontró una bendición. Y así será nuestra vida cuando tomemos la decisión de aceptar los errores, levantarnos y empezar de nuevo. Entonces, él dice que estaba aún lejos cuando su padre lo vio, sintió compasión y corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido, pónganselo, coloquen un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Aquí pues podemos concluir que
el haber cometido un grave error para el hijo pródigo y a la vez un pecado, le trajo como consecuencia una enseñanza y una bendición. ¿Cuántos de nosotros esperamos una respuesta de Dios que aún a través de un error o un pecado que te haya apartado de tu familia, que te haya alejado de tus seres queridos, tú has tomado la decisión de reconocerlo, levantarte y empezar una vida nueva, como lo hizo el hijo pródigo? ¿Y qué vamos a encontrar cuando damos ese paso? Pues vamos a encontrar un Padre amoroso, misericordioso, que nos está esperando y que nos va a ayudar a seguir adelante y a resolver cualquier situación, por difícil que haya sido en tu vida, a resolverla. Pero va a ser a través de esa decisión, aceptación y la enseñanza que tú pudiste tomar de ese error. Que el Señor nos ayude cada día a poder nosotros siempre darnos cuenta de que podemos aprender de nuestras debilidades, de nuestros errores, y que también a través de, a veces tú le pudiste fallar a alguien, pero Dios tiene misericordia y Él te dará una nueva oportunidad. Así que vamos a dar gracias a Dios por este tema maravilloso que pues puede ayudarnos en nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias porque hoy tú nos has mostrado que siempre tenemos una oportunidad para encontrarnos contigo. Muchas veces, Señor, a través de una debilidad, de un error, de un pecado, tú siempre permites que podamos buscarte de nuevo. Hoy pedimos por todas aquellas personas que posiblemente han sido acusadas por un error que cometieron y que no se han podido levantar, pero que hoy tú, Señor, le estás mostrando que como el hijo pródigo, al aceptar con humildad su debilidad, su pecado y su error, y tomar la decisión de levantarse, tú vas a hacer algo grande en sus vidas. Gracias, Señor, por los que hoy están tomando la decisión de aceptar, pedir perdón e enmendar ese error que cometieron. Todo, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén y amén. Que la paz y el gozo reine en nuestros corazones. Y primero Dios, nos miramos en el siguiente programa, siempre esperando que cada uno de ustedes pueda estar apoyándonos y compartiendo este programa con otras personas. Que el Señor les bendiga y que pronto pues podamos encontrarnos de nuevo. Hasta pronto. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.